Esos formularios son para, pues, o sea, para que diligencien el formulario 300 y los 350 de julio y de agosto. O sea, sería un bimestre de IVA y los dos de retención en la fuente. Pero entonces, hoy vamos a ver, vamos a tocar pues como a nivel general, no es que nos vamos a dedicar a esos temas, pero sí es bueno que vamos a hablar del impuesto de industria y comercio, del régimen simple y el impuesto a la riqueza, o sea que no estamos tan familiarizados pues con industria y comercio sí, pero no con esos. Vamos a ver como las generalidades, como los conceptos generales y los formularios es para que los hagan de manera autónoma y los revisamos entre todos después. Vamos a revisar un poquito de teoría del impuesto de industria y comercio. ¿Están viendo la presentación? Venga, vamos a grabar la clase para los que no vinieron. Sí, profe, ya vemos. Listo, entonces vamos a hablar de generalidades, por ejemplo, del impuesto de industria y comercio. Entonces acá nos dice que quienes deben declarar. Entonces, todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividades industriales, comerciales y de servicios en la jurisdicción del municipio de Medellín, grabadas con el impuesto de industria y comercio y todas las personas naturales que hayan iniciado actividades a partir del 2016. Entonces, esos son los obligados a declarar el impuesto de industria y comercio. ¿Quiénes no deben declarar? Las personas naturales que pertenezcan al régimen simplificado de industria y comercio, las sociedades que realicen actividades donde esté pues prohibido el gravamen y quienes pertenezcan al régimen simplificado. Entonces aquí nos están dando régimen simplificado para el impuesto de industria y comercio, porque ya sabemos que el régimen simplificado para IVA ya no existe, ya es responsable y no responsable. Entonces, quienes pertenecen al régimen simplificado dice que personas que tengan un solo establecimiento de comercio, aquellas que al liquidar el impuesto a cargo para el 2019 no superan los 833.084 pesos anualmente, quienes presentaron las dos primeras declaraciones de industria y comercio desde el inicio de su actividad y quienes no habían cumplido con los anteriores requisitos al 31 de diciembre del 2014 y presentan la solicitud para ser incluidos en el régimen simplificado y la respuesta fue positiva. Entonces aquí, ¿quiénes son los que no declaran? Plazo para presentar la declaración. Entonces, mediante la resolución número 375 de enero 20 del 2017 se estableció calendario tributario para la presentación de la declaración de industria y comercio, avisos y tableros. Entonces, este impuesto es de presentación anual y los vencimientos empiezan en marzo, ¿cierto? Los vencimientos de las declaraciones, ya uno lo miraría de acuerdo a los números a los últimos dígitos del NIE. Fíjate que se me movió. Bueno, ¿qué más tenemos? Requisitos mínimos para dar por presentada la declaración. Entregar la declaración a los lugares señalados por la subsecretaría de ingresos, lugares y habitados, página Medellín, o sea, ¿dónde se presenta? Se puede presentar por la página y los lugares habilitados, o sea, los bancos o entidades financieras que están autorizados para hacer el recaudo. Identificar al declarante, entonces diligenciar el formulario de la declaración en el campo 1 correspondiente al NID o a la cédula de manera correcta y diligenciar los campos necesarios para determinar el valor del tributo. La firma de quien cumple el deber formal de declarar, la firma del contador público o revisor fiscal si existe la obligación, y con la omisión de alguno de estos requisitos la declaración se da por no presentada. Entonces, ¿cuándo deben ser firmadas las declaraciones de industria y comercio por el revisor fiscal? Cuando los ingresos en el año 2019 hayan sido superiores a 2.975.300.000 pesos. La firma del revisor fiscal es obligatoria para las sociedades anónimas
en comandita por acciones, además, para quienes en el año 2015 hayan tenido activos superiores a 3.221.750 o ingresos, o los ingresos superan 1.933.050.000 pesos. Que si no se declara industria y comercio, ¿qué pasa? Pues hay una sanción por extemporaneidad, que es el 1.5% del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción, y no puede exceder del 100% del impuesto a cargo. ¿Cuál es el estatuto tributario municipal de Medellín? El Acuerdo Municipal 64 del 2012. Entonces, cuando yo necesito saber de impuestos municipales, o sea, estamos hablando del impuesto de industria y comercio, que es un impuesto municipal, necesito remitirme al acuerdo 64. Sanción por no declarar. La falta absoluta de la declaración genera una sanción equivalente al 60% del impuesto anual a pagar. De acuerdo municipal 64, artículo 194, modificado en el año 2017, pues la sanción mínima. Sanción por extemporaneidad del 1.5% del total del impuesto a cargo declarado por el mes o fracción. Entonces, esto sería por presentarla extemporáneamente. Sanción por no declarar. La falta absoluta de la declaración, ya esto lo habíamos leído. Dice que la sanción mínima para el 2019 son 356, la falta absoluta de la declaración. Bueno, entonces formas de declarar, entonces el formulario tradicional en papel, descargar el formulario de la página del municipio pues de Medellín, dar clic en declare y pague, y tenemos la opción virtual también de botón declare y pague, opción 1, o sea que hay dos opciones. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo virtualmente? La agilidad, la seguridad, sin filas, comodidad, cero errores aritméticos y pago inmediato, y el reajuste ordinario si se requiere. Ustedes saben que uno paga anticipadamente el impuesto de industria y comercio. Cuando hace la liquidación puede suceder que le quede saldo a favor o que le quedemos debiendo a la entidad. Y por último, no, ya esto sería, ¿cuál es la base? La base del impuesto de industria y comercio son los ingresos obtenidos en el municipio de Medellín por servicios o por venta de mercancías dentro del territorio de Medellín. Y el impuesto complementario, que es el 10% del impuesto de industria y comercio, que es el de avisos y tableros. Es para las empresas que tienen afuera en la puerta un aviso, tienen que pagar impuesto por eso. Por eso muchas empresas optan por trabajar a puerta cerrada y sin aviso si la actividad económica no lo amerita. En general, esto es pues como lo mínimo que debemos saber del impuesto de industria y comercio, que de pronto pues lo calculamos y todo, pero no teníamos como, pues en general, cuál es el objetivo. Entonces, graba que el ingreso, ¿para quién es ese recurso? Para el municipio de Medellín. Y lo tienen que presentar todas los que ejerzan actividades de comercio que estén constituidos como personas jurídicas, obligatoriamente tienen que declarar impuesto de industria y comercio. Y ya las personas naturales, cuando cumplan con los requisitos para declarar. Entonces aquí impuesto de industria y comercio, porque siempre hablamos de los impuestos nacionales y no hablamos de este impuesto de industria y comercio, que es una legislación que es muy fuerte, y también todos los persuasivos y todo lo que tiene que ver con la industria y comercio es muy costoso. Listo, ahorita vamos a... Listo, ¿les quedó claro lo del impuesto de industria y comercio? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? En general, sobre el impuesto de industria y comercio. Listo. Yo voy a apagar el micrófono. Profe, el micro.
Lo tiene apagado. ¿Será que se escucha? Ay, ya ahora sí, ay, se me había cerrado. Listo. Vamos entonces a mirar sobre el régimen simple de tributación. También en términos generales queremos saber del régimen simple de tributación, ¿cierto? Esperemos que aparezca la presentación. ¿Están visualizando la pantalla? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es el régimen simple de tributación? El régimen simple de tributación es un tributo que se declara anualmente y se paga con anticipos bimestrales a través de los sistemas electrónicos pues, de la DIAN, que rige a partir del año 2019, al que pueden acceder de forma voluntaria tanto personas naturales como personas jurídicas que cumplan con los requisitos. El régimen fue aprobado por la Ley 1943 del 2018. O sea, la ley de financiamiento, pero al final esa ley pues quedó inexequible, pero lo volvió a implementar la ley 2019, que fue la última reforma tributaria, o sea, la ley de crecimiento económico, y se mantuvo así a través, pues se mantuvo pues en firme a través de esa ley. ¿Cuál es el objetivo del régimen simple de tributación? Buscar reducir las cargas formales que tienen los contribuyentes colombianos, impulsar la formalización y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas en el estatuto tributario por parte de las empresas y personas naturales. Entonces acá lo que se buscó fue empaquetar varios impuestos para bajar la carga tributaria y hacer más atractiva la inversión en ciertos sectores de la economía que están en la informalidad. Periodo gravable. El periodo gravable del régimen simple es anual, es decir, declara anualmente, pero cada bimestre se debe pagar un anticipo. Así lo dispone pues, el inciso 2 del artículo 903 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2010. La Ley de Crecimiento Económico. Impuestos que están incluidos en este paquete. Sustituye el impuesto de renta. Integra el impuesto nacional al consumo cuando se desarrollen servicios de expendio de comidas y bebidas. Impuesto de industria y comercio consolidado de conformidad con las tarifas determinadas por los consejos municipales, distritales, según las leyes vigentes. Este impuesto comprende el impuesto complementario de avisos y tableros sobre tasa bomberil que se encuentran autorizados en los municipios. Entonces, miren que aquí se integra el impuesto nacional al consumo, el impuesto sobre la renta, el impuesto de industria y comercio y consolidado pues con el de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. O sea, este es el paquete de impuestos que incluye. Beneficios de pertenecer al régimen simple de tributación. Los inscritos en este régimen no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, excepto en lo relacionado a pagos laborales. Además, estarán exonerados de aportes parafiscales en los términos del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que sería el ICBF y el SENA. O sea, pagarían solamente caja de compensación familiar, en términos de parafiscales, y de seguridad social, pues no pagarían el 8% de salud. El valor del aporte del Sistema General de Pensiones a cargo del empleador que sea contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple se podrá tomar como descuento tributario en los recibos electrónicos de pago anticipado bimestral. Le están dando pues la oportunidad de que un costo y gasto que es deducible de impuesto de renta, pues no lo tome al final del ejercicio, sino dentro del proceso, dentro del ciclo de operación de la empresa antes del cierre. Bueno, los ingresos percibidos por ventas de bienes o servicios realizados a través de los sistemas de tarjeta crédito y de débito y otros mecanismos de pagos electrónicos generarán un crédito o un descuento del impuesto a pagar equivalente al 0,5 de los ingresos recibidos por este medio. O sea, es otro beneficio. Los pagos recibidos mediante tarjeta de débito y crédito tienen una retención en la fuente del 10% actualmente.
lo que hace que, o sea, todos los establecimientos a través de los proveedores de esas tarjetas aplican retención en todos los pagos del 10%. Por eso muchos sectores de la economía pequeños que se mueven en la informalidad, usted va a comprar algo y no tienen datáfono, porque tener datáfono es muy costoso. Entonces aquí le están incentivando la formalización porque ustedes saben que sí, yo voy al sector financiero, si yo no voy al sector financiero, el tributo es opcional. Entonces, el régimen simple de tributación, como está promoviendo la formalización y está aplicado a esos sectores de la economía que se mueven en la informalidad, entonces, esto es un incentivo para que ellos bancaricen sus operaciones y de alguna forma poderlo rastrear, puede hacerle seguimiento a través de información exógena. Porque son ingresos que en la informalidad, si yo no voy al banco, el banco no reporta, no existo para la administración de impuestos ni municipales ni nacionales. Entonces, si promuevo la formalización a través de la bancarización, puedo hacerle seguimiento al contribuyente. Son muy inteligentes, esta medida es muy interesante. Para los municipios y distritos se tienen los siguientes beneficios. Se fomentará la formalidad en los sectores productivos del municipio, se generará un mayor recaudo, especialmente en aquellos que no están teniendo recaudos por industria y comercio. Se simplifica el cumplimiento de la obligación tributaria y se disminuyen los costos de la transacción asociados a ellas. Recibirán información oportuna del pago del ICA en todo el país, lo que les permite realizar las labores adecuadas de fiscalización. ¿Quiénes pueden pertenecer al régimen simple de tributación? Personas naturales, jurídicas, que desarrollen su actividad bajo una estructura empresarial, quienes cumplan las obligaciones tributarias de carácter nacional y local, quienes estén inscritos en el RUT, que en el año inmediatamente anterior hubieran obtenido ingresos brutos o extraordinarios iguales a 80.000 UETs, 2.848.560.000 pesos para el año 2020. En el caso de las empresas o personas jurídicas nueva, la inscripción en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación estarán condicionadas a los ingresos, a que los ingresos no superen los topes, los límites en el año. ¿Quiénes no pueden pertenecer pues a este régimen? Personas jurídicas o extranjeras o establecimientos permanentes, personas naturales sin residencia en el país o establecimientos permanentes, las filiales, subsidiarias, agencias sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras que no tengan residencia habitual en el país. Las sociedades que sean accionistas o suscriptores o participen pues sean fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o al exterior, las que sean entidades financieras, las sociedades que sean el resultado de la segregación, división o sucesión de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud de la inscripción. O sea, esto está orientado a empresas pequeñas, o sea, esto no está orientado a medianas o, bueno, hasta medianas se alcanzaría. Entonces acá tenemos cuáles son las tarifas del impuesto, ¿cierto? Entonces tenemos tarifas que va desde 6.000 UETs, 213.642.000 al año, entonces pagarían el 2%, 534.105.000, el 2.8%, 1.068.210.000 serían el 8.1%, y 2.848.560.000 serían 11.6%. Entonces, este sería el esquema de tributación que incluiría y empaquetaría esos tributos que son renta, impuesto de industria y comercio, impuesto nacional al consumo, que aplica mucho para los restaurantes, servicios de restaurante y cafetería. Y por acá tenemos tarifa, listo. Por acá tenemos actividades comerciales al por mayor y al de tal. O sea, esta primera parte
son las tarifas de tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Listo, estas son las tarifas para esos comerciantes pequeños. Y actividades comerciales al mayor y al detalle, servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, como electricistas, albañiles, servicios de construcción, talleres, mecánica de vehículos, electrodomésticos y actividades industriales de la agroindustria, miniindustria, microindustria, telecomunicaciones y demás actividades no incluidas. Entonces el tope máximo son 2.848.560 y aquí está la tarifa consolidada. Para servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual, incluidos los servicios de profesiones liberales como la nuestra, también aquí está el esquema, y actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. Tenemos también acá las tarifas, donde se realiza la inscripción al régimen simple, y pues quienes cumplan con los requisitos y estén interesados para pertenecer al régimen simple de tributación, podrán hacerlo a partir del año 2020 en adelante, entre el 1 de enero y el 31 de enero de cada vigencia. Para inscribirse, los contribuyentes deberán registrar la responsabilidad número 47 en el RUT, ya sea cuando se inscriben por primera vez o una actualización en el RUT. Y aquí tenemos pues como un ejemplo que dice la venta de bienes, 80 millones, venta por medio de tarjeta de crédito y débito son 170 millones, serían 250 millones. La actividad económica es comercial por menor de leche, productos lácteos y huevos. Entonces, el valor de la UET está en 35.607, lo ubicamos en un rango entre 6.000 a 15.000 UETs, le aplica una tarifa del 2.8 y estamos diciendo que pagó pensión por 5.400.000. Entonces, liquidación del impuesto simple, entonces será el valor del impuesto. Tenemos tarifa de ICA que es del 4 por 1.000, sería 1.000.000, total impuesto simple serían 8 millones de pesos, menos le resto el descuento al que tiene derecho por la venta por datáfono, el descuento de aportes a pensión, total descuentos 6.250.000 y el valor final, o sea, el valor final a pagar son 1.750.000. Entonces, yo tendría que calcular el 2.8 sobre 250 millones, el 4 por 1.000 sobre 250 millones, me resto los descuentos a los que tengo derecho y estaría pagando 1.750.000. Para eso, pues una empresa tiene que ser muy organizada para poder pertenecer a este régimen y mirar que efectivamente sí le convenga, porque el impuesto de renta grava la utilidad, la ganancia, mientras que este impuesto grava el ingreso sin depurar, o sea, los ingresos netos, ingresos menos devoluciones. Entonces aquí lo que hay que analizar es si al empresario le conviene más este sistema de tributación o le conviene manejar los otros impuestos por separado que tienen digamos, una posibilidad de depuración. Entonces, es dependiendo o sea, nosotros tenemos que obrar en el mejor interés para la empresa. Por aquí hay un video y por aquí la despedida. También quería darles como un brochazo de lo que es, por si de pronto ustedes llegan a trabajar en una empresa que maneje el régimen simple de tributación, entonces que no desconozcan el tema. Listo, y voy a buscar del impuesto al patrimonio. Espérenme un segundito. ¿Les quedó claro el régimen simple de tributación, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, a mí todavía me enreda lo de la SVT, pero no vamos a parar acá.
La UET está en 35.607. Entonces tienes que llevar los ingresos globales, llevarlos a UETs para saber en qué rango lo ubicas en la tabla. O sea, en esto nosotros no tenemos, o sea, la verdad, ¿yo qué hago? Si a mí me toca trabajar en una empresa al régimen simple de tributación, ¿yo qué tengo que hacer? Pues ponerme a estudiar el régimen simple de tributación. Eso es una parte que no es lo general. Los temas generales, está el IVA, está la retención de la fuente, está el impuesto de renta. Entonces yo tengo que manejar conceptos generales, pero ya cuando estoy frente a un negocio, entonces me dedico a ese negocio. No. Listo, vamos a mirar el impuesto sobre el patrimonio. Es cortico, hoy no los voy a demorar mucho. Hoy les voy a dejar el trabajito de las... Bueno, vamos a hablar del impuesto. ¿Cómo? De las tablas de las tablas de para diligenciar el formulario. La hoja de Pues trabajo. hagámoslo, entonces, hagámoslo entre todos. Pero pues un El que sí segundo. me acuerdo muy bien es el de retención en la fuente, porque se le hice a morir. El de IVA, si es más complicado, no. Porque también hay... Listo, vamos aquí a entrar. El del IVA es igual, hace la hoja de trabajo, Listo. pero de ahí no me acuerdo. Bueno, vamos a ver el impuesto al patrimonio. Dice, el impuesto al patrimonio es un impuesto directo, general y personal. Grava la propiedad y la posesión del patrimonio recayendo sobre su valor neto con carácter periódico. Se trata de un tributo estrictamente individual que solo aplicará para personas naturales, determinadas sociedades extranjeras y las personas jurídicas no deben pagar este impuesto. Esto es solo para las naturales. Bueno. Espérate a ver esto porque no me pasó. No me saltó la hoja. Dice entonces, ¿quiénes son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio? Entonces, son personas naturales, sucesiones ilíquidas y contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones previstas en tratados internacionales en el derecho interno. Las personas nacionales extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en tratados internacionales y en derecho interno. Las sucesiones ilíquidas de causantes, ustedes saben que es una sucesión ilíquida, es una herencia sin distribuir. O sea, alguien se muere, deja un patrimonio y no se ha liquidado, o sea, no se ha distribuido a los herederos. Eso es una sucesión ilíquida. ¿Cómo así? ¿Cómo? Sujetos pasivos es que son responsables. Recuerda que todos los impuestos tienen 5 elementos, que son sujeto activo, que es la entidad dueña del impuesto. Sujeto pasivo, que es el contribuyente sobre el que recae la obligación, ¿cierto? Tenemos un hecho generador, una base y una tarifa. Se tienen que dar esos 5 elementos para que se configure la obligación del impuesto. Entonces tenemos, sujeto pasivo es el contribuyente sobre el que recae la obligación de pagar el impuesto, que puede ser en el impuesto al patrimonio una persona natural, pero frente al IVA una persona jurídica puede ser una persona natural. Las sucesiones ilíquidas de causantes y residencia en el país al momento de su muerte respecto al patrimonio poseído en el país. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país respecto de los bienes e inversiones, lo que sean acciones, cuentas por cobrar o inversiones
de portafolio, o sea, el patrimonio, ¿qué nos graba esto? Nos graba el patrimonio, graba a las personas naturales, pues que independiente de la residencia o no la residencia en el país, tengan activos que cumplan los topes para declarar, la sumatoria de todos sus activos. Entonces dice que el artículo 294 rayados del Estatuto Tributario señala que el hecho generador del impuesto al patrimonio es la posesión al 1 de enero del 2019 de un patrimonio líquido igual o superior a 5.000 millones. Patrimonio líquido que es igual a ¿qué? Activos menos pasivos. Todos mis activos menos mis pasivos. 5.000 millones de pesos. Si alguno de ustedes, yo no declaro, ojalá, dice... causación del impuesto. El impuesto al patrimonio se causa el 1 de enero de cada uno de los años a los que se debe pagar dicho impuesto. 2020, 2019, 2020, 2021. Se supone que va a desaparecer en el 2021, pero si no hay una reforma tributaria a la vista. Pero entonces, ¿cómo así? Empieza el año y usted tiene que estar pagando. No, usted lo causa y se vence por la época de renta. O sea, usted lo que tenga diciembre 31 es la base para declarar y la presentación tiene plazo en abril. Ah, Es importante tener en cuenta que el hecho generador se da por una sola vez cada 1 de enero de cada año. O sea, usted hace un corte de sus activos, le resta sus pasivos y si le da 5.000 millones declara. Base gravable del impuesto al patrimonio. La base gravable del impuesto corresponde al patrimonio bruto poseído el 1 de enero del 2019 y de cada año siguiente menos las deudas poseídas a la misma fecha. Activo menos pasivo. El patrimonio líquido fiscal puede ser depurado o reduciendo los siguientes conceptos. La casa habitación, o sea, yo puedo descontarme de todo mi patrimonio la casa donde vivo. Bienes normalizados se pueden descontar el 50% de bienes que sean normalizados y declarados en el 2019. ¿Qué puede pasar? Que usted tenga omisión de activos y haya hecho una normalización de activos sobre esos activos que no declaraba, pero que ya empezó a declarar, entonces se puede descontar el 50% porque ya pagó el impuesto de normalización tributaria. Entonces, si me normalicé activos y pagué mi impuesto, y luego declaro patrimonio sobre esos mismos impuestos, me están cobrando 2 veces sobre la misma situación. Entonces, por eso me dejan descontar los activos que hayan normalizado. Y la base mínima gravable para los años 2020 y 2021. ¿Cuál es la tarifa del impuesto? Es una sola, es el 1%. El impuesto se ha de pagar incluso si la base gravada ya está depurada, queda por debajo de los 5.000 millones de pesos, pues una cosa es el hecho generador del impuesto y otra cosa es la base sobre la cual se liquida el impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo la obligación de declarar, ¿cierto? Independiente de, por tener 5.000 millones tengo que declarar y presentar la declaración, así sea, pues, una vez que depure la base ya no me dé valor a pagar, o sea, la puedo presentar sin pago, porque la depuré. pero ¿qué empresas tienen de patrimonio de 5.000 millones? No, esos son Pues, personas, pero acuerde que nosotros podemos trabajar con personas naturales. Yo tengo clientes que son empresas, pero por ejemplo, Pepito Pérez y tiene una fábrica de confecciones. Y Pepito Pérez tiene 5.000 millones. Entre el patrimonio de él y lo de la empresa, suma 5.000 millones. lo cuenta la empresa y el AVE. No sabía. Claro, lo que pasa es que tú puedes tener un cliente que sea una empresa, pero esté constituida no como jurídica, sino como natural. Entonces el impuesto al patrimonio para ese tipo de personas, que lo que los obliga a declarar es la posesión de esa empresa, solo que no le ponen ese, no es jurídica, es una persona natural. Entonces yo me he encontrado con muchos clientes que son personas naturales, empresarios, y me toca hacerles el impuesto al patrimonio.
el impuesto al patrimonio. Y aquí está un ejemplo, dice, un ejemplo de lo anterior, lo observamos a través de la siguiente situación. Si un contribuyente por los periodos grabables de 2019, 2020, 2021 se encuentra sujeto al impuesto al patrimonio, entonces de la siguiente manera. Entonces mire cómo está, son 8.000 millones, menos las deudas, menos la casa de habitación, 7.300 millones. El otro tiene 9.000 millones, patrimonio bruto a enero 21, menos las deudas, menos casa de habitación, 8.300.000. Ejemplo, el DANE certificó que la inflación acumulada para el 2019 es del 6%. Para establecer la base gravable del impuesto, el patrimonio a enero 1, 2020 lo debemos comparar. Base gravable 7.300.000. 25% de la inflación, entonces yo puedo descontarme el 25% de la inflación. No, antes tengo que aumentar el patrimonio mínimo, porque es que esa es la otra cosa, que yo no me puedo quedar declarando toda la vida con un patrimonio contable. A mí me lo obligan a ajustar por inflación. Entonces yo tengo que pagar siempre sobre el mayor, entre el que yo tengo en contabilidad y el que tengo una vez sometido a la inflación. O sea, también me obligan o sea, yo no le puedo declarar toda la vida sobre 5.000 millones al gobierno. Él me dice, ¿cómo así? Su patrimonio tiene que haber aumentado mínimo lo que ha subido la inflación. Porque entonces Igual si todo el tiene mundo mucha deuda. evade el impuesto porque no le aplica inflación. Dice, no, mi patrimonio es 5.000 millones y yo no puedo quedar 10 años con un patrimonio de 5.000 millones o por debajo, entonces nos obligan a ajustarlo a la inflación para que el patrimonio aumente y obligue a configurar la base para la depuración. Claro, pero entonces le van a decir, usted se va a quedar toda la vida con un patrimonio de 5.000 millones y la inflación, ¿qué? Usted tiene que, acuérdese que los activos se revalúan, se deterioran y se deprecian. Entonces, y el gobierno dice, vea, para no complicarnos, mínimo, su patrimonio tiene que crecer igual a la inflación. Mínimo. No, usted no hizo más inversión. ¿Cómo? Ah, no pagaría nada. Y si tiene una casa bien, bien cara, que Mire, usted puede eso le tener resta. activos, si usted tiene 5.000 en activos y 5.000 en pasivos, no tiene patrimonio, o sea, porque todo lo debe. Entonces, no sería sujeto del impuesto al patrimonio. No, la declaración de rentas, acuérdate que la renta grava la utilidad, beneficio o ganancia. Es el ingreso. Y aquí te están grabando es la riqueza. Profe, ¿y qué tanto es ese impuesto que a esos empresarios, personas naturales tienen? Pues, ¿les quitan mucho o es un impuesto Lo que pasa es breve? que, mira, cuando tú eres persona natural, declarante pues de renta y tienes una empresa, pues como se lleva una sola declaración, tú te puedes restar todos los costos y gastos asociados a tu actividad económica. Entonces, generalmente usted hace un estado de resultados, usted lleva una contabilidad normal. Entonces, usted tiene ingresos menos todos los gastos, costos y gastos asociados. Al final va a pagar sobre la utilidad fiscal, o sea, ingresos menos costos y gastos. Entonces, tampoco, o sea, lo que pasa es que la tasa de tributación en Colombia en general es muy alta, tanto para las personas naturales como jurídicas.
pero las personas naturales tienen muy limitadas los costos y gastos deducibles, mientras que las empresas pueden descontarse todo. Entonces, siempre va a tributar más la persona natural que la persona, que las empresas, que las jurídicas. O sea, los tributos son más altos para las personas naturales porque tienen más limitaciones en los costos y en las deducciones. Pero si yo tengo una empresa, a través de la empresa, pues voy a poder pasar muchos costos y gastos deducibles a través de la empresa, pero no me voy a poder descontar, por ejemplo, el arriendo, los servicios de la casa, pues la gasolina del carro. No me los debería restar porque se supone que no están separados de la actividad económica, pero la gente mete todo eso. O sea, se descuentan hasta el mercado, lo pasan por la empresa. Claro, sí, esa es la otra para bajarse los impuestos. Listo, entonces ya hicimos un repasito de lo que es el impuesto de industria y comercio, el régimen simple de tributación y el impuesto al patrimonio, que es para más como divulgación para que ustedes conozcan otro tipo de obligaciones que nos vamos a encontrar entre los diferentes contribuyentes, que el más común es el impuesto de industria y comercio, pues de los que vimos. Y esa declaración es muy sencilla. Bueno, entonces si quieren, miremos que el formulario de IVA, porque miremos, si quieren, miremos el de IVA para que miremos los campos. Andrés, usted me lo puede compartir. No le dañé la vida con ese favor. Ah, bueno, entonces, Santiago, entonces usted. ¿Qué, Ya, ya, señora? Pero yo ando en el celular, entonces, ni modo. se salvó por el celular. Pues es que si me meto desde el computador, desde ese Meet se me queda tildado. Sí. Mm, Buenas tardes. sí, buenas tardes. Es que acabé de recibir una llamada. Ah, bueno, gracias. Ahora que decía taller 2. Sí, era ese. De IVA. Así también me pasaba cuando estábamos con Diana. Me pasaba ese formulario que está visto, está protegido. Usted que tiene Windows 20.
Sí, ese es el 300. Listo, entonces vamos a mirar, espérate yo si me deja por aquí abrir el mío, que tengo como 1000 ventanas abiertas. Listo, entonces mira, vamos a revisar. La parte del encabezado y eso pues es muy fácil de llenar. Mire pues, del renglón 27 al renglón 43 son todos los ingresos. Entonces vamos a mirar. ¿Ah? No, ustedes no lo tienen ahí. No, nadie está compartiendo. Listo, bueno, pensé que están compartiendo. Venga, ya les muestro que por aquí lo encontré. Bueno, vamos a mirar entonces cómo funciona. Bueno, lo del encabezado. A ver, esto porque no me deja. Listo. Lo del encabezado, listo, normal. Vámonos a los renglones. Entonces, miremos los ingresos. Los ingresos están del renglón 27 al renglón 43. Entonces, en el renglón 27, por operaciones grabadas. Entonces, aquí vamos a llevar todo lo que compramos a tarifa del 5%. Entonces, esto es 41.35, ¿cierto? A tarifa del 5%. O sea, todos los ingresos grabados al 5%. Por operaciones grabadas a tarifa general. Ay, espérate. Operaciones grabadas. Ay, ¿qué me pasó? Se me fue. Listo, entonces mire que acá vamos a seguir poniendo la 41. Eso es 41. Aquí 41 al 5, 41 al 19. Ahí nosotros no manejamos IVA con pues base de IVA especial, no manejamos, ahí no iría nada. Exportaciones no hicimos. Servicios tampoco. Ventas a sociedades de comercialización internacional, no. A zona franca, no. Juegos de azar, no. Operaciones exentas, sí manejamos operaciones exentas. Entonces va 41, Sí, exentas y excluidas. ¿cierto? Cerveza, no. Gaseosas, no. Licores, no. Excluidas, 41. Listo. Operaciones no grabadas no tuvimos. Total ingresos brutos, miren que aquí se sumarían. Yo le estoy colocando el código de la cuenta, pues. Aquí ya se suman eso, listo. Ahora vamos por compras. Entonces aquí iría la 14 grabada al 5. La 14 grabada al 19. Zonas francas no le compramos. No compramos bienes no grabados. Zonas francas tampoco. Ah, no, pero espera un momentico que esas son importaciones. Un segundito que nosotros no importamos nada. Compras nacionales, inventarios aquí al 5. De bienes grabados a tarifa general, inventarios al 19. Servicios grabados no compramos. Servicios grabados a tarifa general. Sí tenemos un arrendamiento, ¿cierto? Entonces aquí iría Sí, profe. una 51. De bienes y servicios excluidos, exentos y no grabados, 14. Listo. Entonces ya tenemos total de ingresos 164. Pues ahí a veces es mentira, pues porque esos son los códigos. Y 93 tenemos de compras. Bueno, ahora tenemos la liquidación privada. Vamos a colocar el IVA que tengamos al 5%, pero ya aquí es la 24. Aquí también iría la 24.
Ahí no tenemos, juegos de azar no tenemos, terminamos en el renglón 61. Nos venimos para acá, 62. Cerveza tampoco. Bueno, nosotros generamos, si vendimos lo de Cenuques al 5 y vendimos todos esos, ¿cómo es que se llaman? Blanqueadores y jabones que son del 19. Venta de cerveza, venta de gaseosas o similares, el retiro, y aquí no generamos ingresos por eso. Entonces, mire cuál sería el impuesto generado. El impuesto generado sería todo lo que generamos al 5 y todo lo que generamos al 19. Luego, vamos a relacionar el IVA descontable. Entonces, aquí llevaríamos la 24 por el 5, la 24 por el 19. Ay, pero estoy en las importaciones, no estoy saber. Liquidación privada. Entonces aquí dice, por importaciones grabadas, ahí no hicimos importaciones. Un momentico. Acá es muy sencillo. Ah, y tienen que sumar los dos periodos. Espérate que es que de pronto le daño la fórmula. 0 y 0. Importaciones. Ahora sí, arrancamos aquí, voy a quitar este. Tendríamos el renglón 71. Aquí iría la 24 por el 5. Y aquí iría la 24 por el 19. Por licores, servicios grabados a tarifa del 5. En este caso, pero nosotros aquí pusimos que el arrendamiento, aquí no iría, no, sí iría el arrendamiento, pero iría a la base, y aquí relacionamos esa tarifa. Por servicios grabados a tarifa general, aquí iría el del arrendamiento, el IVA del arrendamiento. Listo. Entonces él se hace automáticamente, pero aquí tenemos una limitación, y es que nosotros tenemos que mirar cuánto fueron los ingresos excluidos que generamos, porque eso nos afecta el IVA que nos podemos descontar. O sea, nosotros tendríamos que, les voy a decir cómo, voy a hacer una suposición, eso se llama prorrateo de IVA. Entonces aquí tenemos bienes grabados, exentos, exentos y excluidos. Fíjate que esto está como muy pequeñito. Entonces miren que llenar el formulario es muy sencillo. Lo único que deben tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a sumar cuántos ingresos hay grabados. Vamos a suponer que son 2.000 millones. Listo, vamos a poner 200 millones de bienes grabados. Vamos a poner 100 millones. Voy a poner aquí 200 también. Falta un cero. 200, grabados 200, exentos 200. Y vamos a poner que son excluidos 100 millones. Listo, entonces tenemos una sumatoria. Eso serían 500 millones, los ingresos totales. Listo.
Esto representa el 100% de mis ingresos. Ahora yo voy a determinar cuánto representan 200 millones. Hago como un análisis vertical. Entonces tenemos acá, ¿cuál es la proporción? Del 100% de mis ingresos grabados son el 40%, exentos el 40% y excluidos el 20%. Vamos a suponer que mis IVA descontables, IVA descontable, el IVA que pagué, que mis IVA descontables son de 2 millones de pesos. Voy a poner, bueno, vamos a poner 5 millones. O sea, que la sumatoria de mis impuestos descontables listo. Listo, estos son mis IVA descontables, entonces. Yo no me puedo descontar 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tengo unos ingresos excluidos del 20%. O sea, el IVA que yo puedo llevar a descontarme solamente sería el 80%. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Llevar como un IVA descontable, la 2408, 4 millones, y llevar 1 millón a una 51 como un impuesto no descontable. Así funciona, o sea, por eso teníamos que separar los ingresos en grabados, exentos y excluidos, para saber a cuánto IVA descontable tenemos derecho. ¿Entendieron cómo se hace? Por esa última parte, no. Lo tienen que hacer ustedes. O sea, todo lo que es la cuenta, todos los ingresos, las compras, usted lo tiene que hacer, pero entonces usted tiene que coger y hacer la combinación de ingresos que tiene para saber a cuánto derecho de IVA descontable tiene. Les hago una propuesta. Llenen si quiere el formato y esa liquidación de ese prorrateo, entonces lo hacemos conmigo en la próxima clase. ¿Les parece bien? O sea, ustedes llenen todo el formato. Hasta donde ya vayan a llegar al pago del IVA, hasta antes de llegar coloquen el IVA generado, o sea, todo eso. Y dejemos pendientes solamente los IVA descontables. Y en la próxima clase, lo que vamos a hacer en la próxima clase es que van a exponer 2 grupos. Eso nos toma como 20 minutos o 30 minutos y en los otros 20 minutos revisamos la declaración de IVA, o sea, el formato 300 y revisamos el 350 o lo hacemos si no lo tienen listo. O sea, la idea es que lo intenten hacer y lo revisan conmigo el lunes que tenemos clase. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces el lunes y muchas gracias por su asistencia. Gracias a usted. Bueno, se cuidan. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.